hijo de Dios y es mi hermano. Nació con mi mamá y con mi papá. Ahora, ¿de dónde saca este que es el hijo de Dios? Si se fijan en la actitud de Santiago de que ni él mismo, siendo hermano, creía en el Señor Jesús cuando le empezó a hablar. Entonces, para que entienda y para que sepa que si muchos no han creído en su familia, el Señor lo vivió. El Señor lo vivió con su propia familia. Amén. Entonces, Dios sabía que en este tiempo, ¿verdad?, su palabra ha sido revelada y también nos ha mostrado que seamos buenos administradores, y por eso Él nos enseña que debemos llevar a la práctica nuestra fe. La razón es porque Él vivió y vio de la manera que Jesús vivió, y por eso Santiago nos dice que es práctico, en práctico es hacer y practicar lo que se aprende, porque Él pudo ver de que Jesús verdaderamente en su totalidad mostró que era hijo del Señor. Amén. Ahora, ¿qué es la fe? La fe, primeramente, es la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Las cosas que ni siquiera nos pueden pasar por la mente, no los ves, simplemente lo creemos por fe, ¿verdad? Es aceptar que hasta cierto punto no podemos comprobar siquiera lo que vemos, pero lo tenemos que aceptar por fe, porque es la convicción de aquello que no se ve, pero que sabemos que va a suceder. Entonces, ¿cómo vamos a hacer, verdad, de que la fe con la práctica que vivimos la unamos para que pueda ser lo que el Señor quiere que haga en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria? Por eso vamos a leer en el libro de Santiago, y aunque los primeros versos del capítulo 3 habla sobre la lengua que ciertamente es un miembro muy pequeño, pero puede hacer grandes estragos, dice ahí en los primeros versos, ¿verdad? Y también dice y nos aplica más o menos para que entendamos que un pequeño fuego puede destruir un grande bosque, ¿verdad? Pero lo que nos vamos a concentrar es en el verso 9 en adelante, si lo tenemos ahí en la pantalla. Y ahí vamos a principiar. No se salgan de ese libro porque es lo que vamos a leer, ¿verdad? Si no hemos leído en esta semana, pues hoy tenemos la oportunidad de leer. Amén. Y ahí en el verso 9 dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Cuando se entiende la palabra de maldecir, ¿verdad?, es como una palabra muy grande, pero en realidad lo que quiere decirnos el Señor es que con la misma boca, ¿verdad?, bendecimos a Dios, pero con nuestra misma boca insultamos a los hombres que están hechos semejante a Dios, ¿verdad? Santiago desde ahí empieza a captar la incoherencia entre los hermanos, entre los cristianos, de que no puede ser que con la misma boca que alabamos a Dios, con esa misma boca maldizcamos a los hombres, ¿verdad? Es algo que nos da a entender claramente que es una incoherencia. No puede ser. Entonces, por ejemplo, que como lo que estaba hablando mi esposa, ¿verdad? Yo creo que me hubiera quedado mejor ella a predicar, porque esto se me hace un poco fuerte, ¿verdad? Pero en sí lo que el Señor quiere, pues eso se tiene que hablar, ni para qué esconder, ¿verdad? Como lo estaba diciendo ella, ya entramos al lugar santo. En este caso, llegamos a la iglesia, aquí somos hermanos, aquí somos cristianos, aquí cantamos, aquí alabamos, ¿verdad? Pero saliendo de aquí, como dijo mi esposa, nos estamos regresando al lugar santo y al atrio, y quiere decir que allá afuera nos estamos poniendo la capa de otra persona, la capa que no somos. Si somos hijos de Dios, como dijo ella, tenemos que serlo aquí, como dijo ella en el Dollar General y en cualquier lugar. Entonces, esa es una incoherencia que Santiago nos hace entender claramente, ¿verdad?, que no debe ser así. El verso 10 dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Y ahí nos aclara bien, dice: hermanos,
esto no debe de ser así. ¿Quién lo está entendiendo? ¿Lo estamos entendiendo? O sea, súper claro lo que está hablando Santiago y bien práctico. Y nos explica, ¿verdad? Esto es así, pero esto es así. No se debe hacer eso. Esto no debe de ser así. Que con la misma boca que alabamos a Dios, no sea que nosotros salgamos y también insultemos a los hombres que son hechos a la semejanza de Dios. Ahora la palabra de Dios dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale por la boca. La semana pasada me tocó predicar también sobre la circuncisión del corazón, ¿verdad? Y entendiendo lo que era la circuncisión del corazón, yo creo que el Señor ya nos amplió en este aspecto lo que Él quiere que cada uno de nosotros llevemos a cabo. Amén. Continuemos en el verso 11. Dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? No, ¿verdad? O sea, si nosotros vamos a la llave ahí que está afuera, no va a dar agua dulce ahorita, y si regresamos a los 10 minutos va a dar agua salada. Dice, una fuente, por ella misma, por esa misma abertura no puedes echar agua dulce y agua amarga, dándonos a explicar de que de nuestra boca no puede salir bendición y maldición, haciéndonos a entender que es como si explicándonos, ampliándonos más de que una fuente no puede dar agua amarga y agua dulce. Amén, ¿verdad? Ahora, el problema de nosotros es que a veces somos ese tipo de agua. A veces damos agua dulce, pero también a veces damos agua salada. Ahora, yo no estoy diciendo quién lo dé. Yo estoy juzgándome a mí por mí mismo. La palabra de Dios dice que nosotros, cada uno de nosotros, nos examinemos, ¿verdad? Y es suficiente que cada uno nos examinemos porque el Señor por algo nos lo está diciendo para que nosotros desde ya demos buen uso y buenos administradores de los misterios que Él nos está hablando. Por ejemplo, en el matrimonio es algo muy usual. De cuando hay armonía, hay amor, hay cariño. Pero cuando hay una fricción, por ejemplo, en mi caso yo tengo una king size. ¿Se imaginan a mi esposa ya casi cayéndose en la orilla y yo en la otra? Es una incoherencia de que en un matrimonio cuando hay amor, todo es felicidad, todo es cariño, todo es, ¿sí? Pero cuando hay fricción, cada quien quiere dormir hasta lo más lejano, ¿verdad? Y ahí Santiago nos explica, todo esto no debe de ser así. Y nos lo está hablando de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces, continuemos en el verso 12. Dice, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Claramente sabemos que la higuera va a producir ¿qué? Higos. Entonces no vamos a encontrar aceitunas en un árbol de higos. No vamos a encontrar sandías en un árbol de peras. No vamos a encontrar melones en un árbol de nueces, ¿verdad? Pero también dice ahí, así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce a la vez. ¿Sí estamos entendiendo? O sea, nos lleva a la práctica en el conocimiento que estamos adquiriendo, que cada uno de nosotros nos demos cuenta de que no podemos dar las dos cosas. Si somos hijos, tenemos que mostrar que somos hijos en la iglesia y en cualquier lugar que nosotros caminemos o andemos. Amén. Ahora, todo esto sabemos que no debe de ir con nuestra naturaleza. Que si somos hijos de Dios, nosotros ya no debemos de producir lo que dice ahí, agua dulce y agua amarga. Que yo no me levante en el día de la mañana y yo diga, a ver qué tipo de agua voy a dar hoy.
sino que yo sepa y esté determinado que como hijo de Dios yo tengo que dar lo que es el fruto del Espíritu Santo, que es amor, paz, gozo, y ahí está, ¿verdad? La lista de lo que el Señor quiere que nosotros mostremos como hijo de Dios. Amén. Continuemos en el verso 13 y hay una pregunta, y esta pregunta es para todos nosotros. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Yo creo que todos somos sabios y entendidos, porque estamos entendiendo hasta ahorita lo que Santiago nos está explicando, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero dice ahí, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea que tenemos que mostrar en sabia mansedumbre las obras que como hijos debemos demostrar. ¿Sí? ¿Entendemos? Ahora, ¿qué es mansedumbre? Mansedumbre lo estamos ya estudiando, ¿verdad? Lo que es en el carácter, en los grupos de comunión familiar. Mansedumbre es actuar con firmeza y con verdad en circunstancias difíciles, dejando actitudes apresuradas de ira en el momento crucial en que vivimos. También dice, no es tener una actitud pasiva, sino hablar y actuar con sabiduría y con verdad. Dice, renunciar al orgullo, permitir que los demás son especiales y no pensar que nada más nosotros somos especiales. Ahí Santiago nos dice, tú no eres solamente el especial, sino te doy a entender de que todos tus hermanos también son especiales. Tú no eres el único especial, ¿verdad? Pero también dice que nosotros no seamos pasivos. ¿Qué quiere decir? Que no nos conformemos, no nos quedemos solamente con el entendimiento, con la información, sino que lo llevemos a la práctica, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, continuamos en el verso 14. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. O sea, si tenemos envidia, si hay rivalidad en nuestro corazón, dice que no presumamos de eso, que ni mintamos contra la verdad. En nosotros ya no debe existir la envidia, o sea, los celos amargos. En nosotros no debe haber rivalidad, que entre los hermanos, ¿verdad? A mí me daría tanto gusto que cualquiera que el Señor elija, que me enseñe de todos ustedes, yo con mucho gusto, ¿verdad? Estoy a la disposición de aprender del que Dios quiera levantar. Yo no voy a decir, no, es que yo ya, el pastor ya me pone a predicar. ¿Y cómo ya? No, okay. En el razonamiento, en mi mente, no puedo darme el lujo de decir y de tener ese orgullo cuando el Señor levanta a quien quiere, Él lo levanta. Opóngase quien se oponga. Amén. Él es el soberano, Él es el que manda, Él es el Señor, Él es nuestro gobierno. Amén. Entonces, hermano, si el Señor le revela algo, yo estoy en la mejor disposición de aprender de usted. Amén. Entonces, continuemos. En el verso 15 dice, fíjense lo que dice ahí, dice, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, dándonos a entender de que todo lo que nos está diciendo Santiago en nuestra vida práctica, si nosotros no lo hacemos como nos lo está diciendo él, ¿verdad? Estamos utilizando una sabiduría, dice ahí, terrenal, animal o hasta diabólica. Esto es grave, ¿verdad? Cuando habla de esa sabiduría, está en que nosotros activemos esa fe, ¿verdad? De la que hablamos con nuestra vida práctica, que tenemos que hacer uso de la sabiduría. Entonces, si tenemos celos amargos, ¿qué tipo de sabiduría estamos utilizando? No nos vayamos hasta el extremo, mire, porque primero ahí dice terrenal, ¿verdad? Porque la diabólica es algo ya
más fuerte. Ahorita vamos a llegar a esa parte. Pero mire, primeramente dice que estamos utilizando sabiduría terrenal. No estamos utilizando sabiduría que viene de lo alto. Ahora, en nosotros está aceptar si vamos a utilizar la sabiduría que viene de lo alto o aplicar la sabiduría terrenal, ¿verdad? Por ejemplo, en la sabiduría de Dios no dice ojo por ojo y diente por diente, o sí dice. Pero ¿qué pensamos los humanos cuando alguien nos hace un daño? Ahorita me la va a pagar. Es lo primero, ¿verdad? Que la gente piensa, no, si me la hizo, yo voy a buscar la manera de ¿qué? De cobrarme lo que me hizo. Esa es la sabiduría terrenal, la que utilizamos. No es la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios me dice que ame aún a nuestros enemigos. Esa es la sabiduría de Dios. Amén. Entonces, nosotros no podemos utilizar la sabiduría terrenal para nuestra vida no más. Por ejemplo, en los diezmos, la sabiduría humana empieza a echar matemáticas. Vamos a poner un ejemplo de $100. $100. La sabiduría humana piensa, no, pues ¿cómo voy a quitarle 10? Me van a hacer falta. Tengo que pagar la luz. Y empieza uno en su mente, ¿verdad? A echar cuentas de que no hay lógica de que en los diezmos yo le quite $10 a $100. Pero ¿qué dice el Señor? Trae los diezmos al alfolí. ¿Y qué dice? Abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Entonces la sabiduría humana no va con la sabiduría, ¿verdad?, que el Señor nos enseña. Entonces debemos disciplinar, por ejemplo, a nuestros hijos con la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios dice que tenemos que, si es el extremo de utilizar la vara, así dice la palabra, ¿verdad? Ahora, como dijo el pastor, no va a cada rato, vamos a agarrar la vara y ándele, ándele. No, tenemos que ser sabios, ¿verdad? Pero la sabiduría humana, ¿qué dicen los psicólogos? No le pegue al niño porque lo va a trastornar en su mente. Pero ¿qué vemos con el paso de los años en la vida de ese niño que ya creció? Ya no hay respeto, ya no hay autoridad. Y ahora, ¿verdad? Muchos caen a la cárcel y ahora quieren que las iglesias vayan a la cárcel, prediquen y le hablen al joven que desde una niñez, usando la sabiduría de Dios, hubiera sido corregido y hubiera caminado, ¿verdad?, en el entendimiento de la palabra y sobre todo respetando a los papás. Amén. Esa es la clase de sabiduría que el Señor quiere que entendamos, que la sabiduría terrenal nunca va a ser lo mismo que la sabiduría de lo alto. Amén. En el verso 15 dice que ahí en lo mismo dice que hay sabiduría animal. En la sabiduría animal, en otra versión dice que es producto de la mente. O sea que es por instinto y nos justificamos diciendo que así somos nosotros. En esa sabiduría animal, nosotros podemos decir, es que así soy yo. Así crecí, así me enseñaron mis padres, así es mi padre y así soy yo. Esa sabiduría la utilizamos muy común, ¿verdad?, en los que no llega el entendimiento a nuestra vida y decir, es que así soy yo. Yo no sé cuánto lo han escuchado ahí en su casa. Pero también la sabiduría animal, le voy a poner el ejemplo en los celos de una persona, en su esposa, por ejemplo. La persona que tiene ese tipo de celos y actúa en la sabiduría animal, maquina en su mente algo que ni siquiera ocurrió y le da una vida y la hace tan real. Yo no sé si ustedes conocen a alguien. Yo sí he visto a algunas personas que han utilizado este tipo de sabiduría y dice uno, hasta le dice, mira, es que, y le explica a uno, mira, esto y esto y esto. Pero su mente está tan cerrada que no quieren ver la realidad de las cosas y de ahí nadie lo saca.
están utilizando la sabiduría animal. El enojo, por ejemplo, no es sabiduría terrenal, sino ya es fácil distinguir cuando un animal se enoja. Principalmente lo vemos en el Discovery Channel, ¿verdad? Los animales, cómo actúan. Cada uno actúa naturalmente, ¿verdad? Y el Señor dice que nosotros no debemos de utilizar esa sabiduría. Ahora la lista no termina ahí. La sabiduría diabólica, dice, en otras palabras, hay razonamientos y pensamientos que mismo Satanás utiliza. Y ahí quiero darles un ejemplo bien gráfico. En la palabra nos habla, en el libro de Hechos, capítulo 5, como Ananías y Zafira, ¿verdad? Dice que en ese tiempo tenían todas las cosas en común y vendían las cosas y lo traían a los apóstoles y nadie tenía necesidad. Pero Ananías y Zafira, ¿verdad?, hicieron un plan. Dice que vendieron la heredad que ellos tenían y la trajeron a los apóstoles, pero sustrajeron una parte de la heredad. O sea, lo planearon, hasta dijeron cómo le vamos a hacer para que nos vean. Mira, vamos a llevar para que todos vean que nosotros traemos lo que nos costó la heredad. Planeado porque dice ahí que sustrajeron. Amén. Algo que se planificó con detenimiento, ¿verdad? Entre ellos dos. Pero sabemos qué es lo que sucedió con la vida de Ananías, ¿verdad? Por eso les digo que nosotros en nuestra vida ya no debe existir ese tipo de ninguna de este tipo de sabiduría. Ninguna. Porque cuando nosotros nos dejamos llevar por una sabiduría diabólica, por ejemplo, el mismo Satanás, fíjese lo que le voy a decir, el mismo Satanás nos puede a nosotros poner en nuestra mente cuánto dar y cuándo dar. No sé a quién le haya pasado. Yo puedo hablar por mí mismo cuando a mis principios yo decía, ¿cómo les voy a dar dando a esta gente? Claro, no tenía el entendimiento, no tenía la sabiduría, simplemente yo acababa de llegar y yo peleaba y decía, yo no voy a dar. Si yo soy el que trabajo, yo soy el que me levanto, yo soy el que... Y ahí estaba yo utilizando una sabiduría, ¿verdad? Que no era la sabiduría de Dios, ni una sabiduría, ¿verdad?, de lo alto, sino la sabiduría diabólica, porque me dejaba llevar por lo que yo pensaba que era mío y que nadie me lo debería de quitar. Ahora, en el verso 16 dice, porque donde hay celos amargos, donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. En ese desorden, porque lo que es perturbación es un desorden y las obras perversas es maldad. Yo creo que estamos entendiendo claramente lo que Santiago, ¿verdad?, quiere mostrarnos a cada uno de nosotros. Y como fieles administradores ya nos estamos dando cuenta qué es lo que nos conviene a nosotros, a cada uno, ¿verdad? Aquí nadie sabe cómo es el otro, sino uno mismo. Aquí nadie va a saber a lo mejor cómo soy yo, pero yo sí lo sé. Amén. Dice el verso 17, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Lo que quiere decir, cuando es pura, dice que no tiene mezcla. Amén. Cuando dice que es pacífica, dice que no utiliza la violencia, sino que es honesta. Cuando habla de amable, es educación y afecto hacia los demás. Cuando habla de benignidad, buena voluntad y comprensión. Cuando habla de misericordia, es la compasión por los que sufren. Cuando habla de incertidumbre, es
que no haya inseguridad en nosotros. Y cuando habla de hipocresía es no fingir, sino actuar. Ahí nos está hablando en el verso que nosotros debemos dar buenos frutos y así nosotros nos podemos identificar de que estamos dando ya no dos tipos de agua. Desde un principio el Señor, en su sabiduría y hasta la fecha, ningún mar ha dejado de dar agua salada. Ninguno. Ningún río, ninguna fuente, ningún lugar donde hay agua dulce ha dejado de dar agua dulce. Nunca se han revelado ante lo que Dios dijo desde un principio. Y lo podemos ver cuando vamos al mar, ¿verdad? No podemos tomar agua, ¿por qué? Porque es, no, como que no pasa, ¿verdad? Yo no sé cuántos han tratado o cuántos han, como se han querido, de repente una ola los arrastra por ahí, ¿verdad? Y tragamos agua. No sabe muy buena el agua. Entonces, esas fuentes no se han revelado hasta la fecha. Y nosotros como hijos de Dios, como hechos a la semejanza del Señor, tampoco debemos revelarnos a lo que el Señor nos está hablando en su palabra. Amén. En el verso 18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Yo creo que lo que estamos leyendo ahí dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, si yo quiero encontrar paz con mis semejantes, ¿qué dice ahí? Yo tengo que hacer ¿qué? La paz. En otra versión, en la TLA, si la tenemos ahí en el verso 17, primero, dice, en cambio los que tienen la sabiduría que viene de Dios, no hacen lo malo. Al contrario, buscan la paz. Son obedientes y amables con los demás. Se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno. Tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. Amén. ¿Qué dice en el 18? A los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará dándoles paz y justicia. ¿Nos conviene o no nos conviene? ¿Nos conviene ser buenos administradores de los misterios de Dios? Claro que nos conviene, el Señor no se equivoca. Y como hijos, ¿verdad? Tenemos que buscar siempre, siempre agradar primeramente al Señor. Buscando la paz, vamos a encontrar la paz. Ahora, ¿cómo podemos abrir la puerta a la sabiduría de lo alto? ¿Cómo sería? ¿Cómo va a ser posible que yo, verdad, no deba de utilizar o ni siquiera deba de pensar de utilizar sabiduría que no es de lo alto? Tenemos que encontrar, ¿verdad? La manera, tenemos que encontrar cómo en la palabra del Señor nos dirija, ¿verdad? Porque Él siempre nos va a dirigir y en este tiempo, haciendo uso de lo que el Señor revela, haciendo uso de ser buenos administradores de los misterios que Él nos enseña, es como vamos a ser capaces, ¿verdad?, de poder distinguir la sabiduría que nosotros no debemos utilizar. Como nacidos de nuevo, el Señor nos dijo, ahí si tú para nacer de nuevo necesitas, ¿qué? Nacer de nuevo para ver y primero ver. ¿Cómo vamos a ver la sabiduría que no es de Dios? Ya nacimos de nuevo, ¿sí? Ya tenemos la capacidad de distinguir qué tipo de sabiduría utilizamos nosotros. Para nacer de nuevo, tenemos que nacer de agua y de espíritu para entrar al reino de los cielos. Amén. Lo que hemos aprendido, ¿verdad? Y si alguno no ha entendido esta parte de nacer de nuevo y quizás ni siquiera ha preguntado porque le da vergüenza, pues yo le voy a decir desde ahorita, deje la vergüenza en un lado y aprenda lo que el Señor quiere. Porque no es palabra de hombre, es palabra del Señor.
es algo que va a beneficiar tu vida en todos los aspectos. Es algo que el Señor se determinó desde un principio cuando hizo al hombre y a la mujer a su imagen y a su semejanza. No es algo que es planeado por hombres, no es algo que es planeado solamente por una ocurrencia del pastor o del apóstol, sino que el Señor, ¿verdad? Desde un principio, como creó al hombre, quiere que regresemos al origen. Si tú no estás entendiendo, acércate a alguien, acércate a un grupo de comunión familiar, acércate al pastor. Si no tienes confianza con alguno de los hermanos, acércate al pastor, acércate a la hermana Dinora para que te vuelva a explicar. Y si tú tengas el entendimiento amplio y abierto de lo que el Señor quiere, no te quedes a medias solamente pensando que es algo bonito y es algo bueno. No te dejes guiar por la emoción, sino entiende claramente los planes que el Señor tiene para tu vida. Vamos a ver Santiago capítulo 4 y en el verso 6. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humildad es entender que los seres humanos somos todos iguales ante los ojos de Dios. Es algo opuesto a la arrogancia. Reconocer en otros cualidades que carecemos y admitir cuando no sabemos algo, simplemente decir no lo sé. Ser transparente, ¿verdad? No decir algo que ni siquiera somos, sino dice ahí que seamos humildes y reconocer fallas que tengamos, reconocerlas. ¿Para qué? Para que podamos crecer. Sabemos y entendemos que la palabra nos ha dicho ya de tiempo en tiempo que vamos a ser probados. Mejor desde ahorita, antes de que nos sean probados, ¿verdad? Darnos cuenta de qué? De que si en nosotros está la soberbia, darnos cuenta de que desecharla de nuestra vida. No hay más, ¿verdad? Soberbia en nuestra vida y vamos a ser humildes como el Señor quiere que seamos transparentes y seguir aprendiendo, seguir llenándonos de la palabra, seguir llenándonos de su presencia, seguir utilizando los dones del Espíritu, seguir utilizando la palabra del Señor, leyendo, ¿verdad? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, dice la palabra. Hay muchas cosas y mucha información que podemos entender, pero si nosotros no la aplicamos, no la llevamos a la práctica, vamos a quedarnos igual. Están muy serios, ya me están preocupando. No se ría, hermano, estamos en la iglesia. No se crea, ¿verdad? Eso era para el tiempo antes, usted tiene que estar bien serio en la iglesia. A este tiempo ya no. En ese tiempo tenemos que gozarnos porque tenemos el entendimiento que alguien pagó el precio para que yo sea libre. Alguien pagó el precio para que tú seas libre. Alguien se determinó, ¿verdad?, a llegar a la cruz. Y ese alguien es el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el que no escatimó nada para que tú y yo tengamos entrada hacia el Padre. Amén. Continuemos en el verso 7, ahí mismo el capítulo 4, dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y ¿qué? Él huirá de nuestra vida. Cuando utilizamos la palabra, abrimos la puerta a la sabiduría de lo alto, sometiéndonos a Dios y confesando a Jesús el Señor, Rey y Dios, y así empieza uno a utilizar sabiduría de lo alto. Hemos aprendido que es un estilo de vida. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, no solamente nos vamos a someter aquí en la iglesia. Cuando nos sometemos a Dios, nos vamos a someter en nuestra casa. Nos vamos a someter a Dios en nuestro trabajo. Nos vamos a someter a Dios en cualquier lugar que nosotros andemos. Es un estilo de vida. No solamente en la iglesia vamos a ser cristianos, sino en todo lugar, ¿verdad? Nos vamos a someter a Dios y ¿qué es lo que va a pasar?
El diablo va a huir de nuestra vida. El diablo no va a tener cabida en nuestros pensamientos. El diablo no va a tener cabida en nuestras finanzas. El diablo no va a tener que utilizar nuestra mente no más. ¿Por qué? Porque estamos sometiéndonos a Dios y estamos resistiendo al diablo